La historia se ha borrado muchas veces, periodos completos, incluso décadas, personajes que han desaparecido literalmente, borrados de los textos, picadas sus caras en las esculturas, en los retratos, incluso en épocas más modernas, eliminados totalmente de fotos y fragmentos de vídeo, con un único objetivo: eliminarlos de la historia. Es algo súper curioso. En la antigüedad, uno de los elementos más preciados era trascender, llegar a ser alguien muy importante, muy conocido. Imaginad lo difícil y el coste tan elevado de que hicieran una escultura sobre ti, o un retrato, o en piedra, picaran tu historia para que el resto del mundo durante siglos pudiera conocerte. Podéis imaginar que poquísimas personas tenían ese privilegio. Y una de las condenas más duras e impactantes de la historia es la condena al olvido, la damnatio memoriae, como llamaban los romanos, el eliminarte de la historia para que nadie te recuerde. Lo contrario que hoy en día, qué curioso. Hoy muchísimas personas son conocidas a través de las redes sociales, se les ve, conocemos sus nombres, son figuras que en poco tiempo prácticamente se convierten en globales. Y lo difícil hoy es ejercitar el derecho al olvido, que borren tus fotos o vídeos de internet. Lo que antes era una condena, hoy realmente es un derecho y cada vez más difícil de ejercitar. Te voy a poner algunos ejemplos de personajes que no llegaron a trascender en la historia porque fueron eliminados, u otros que fueron muy conocidos y aunque se les intentó borrar durante siglos, hemos podido saber de ellos. Un caso muy normal era el de las mujeres en la antigüedad, donde no se les permitía prácticamente hacer nada relacionado con arte, escritura, pintura, con lo cual cuando alguna conseguía realizar una obra era muy frecuente que se eliminase su legado. De hecho, es más, muchas de esas mujeres tuvieron que pintar, esculpir o escribir sus libros con seudónimos masculinos. Hay cientos de casos. Un ejemplo impresionante de este borrado fue en Egipto, con el faraón Amenofis IV Akenatón, el llamado faraón hereje. Si no lo conoces, te recomiendo que leas sobre él porque era un personaje fascinante. Cambió todo el arte de Egipto, hizo que la multitud de dioses que tenían en ese momento, al final solo se quedase un único dios, Atón, y además el clero se enfadó muchísimo con él porque evidentemente dejaron de tener el poder que tenían antes. Con Akenatón cambió Egipto en esa fracción de reinado que él tuvo. Cuando murió, intentaron borrar su legado, borrar su pensamiento y borrar su historia, porque evidentemente al poder político y religioso no le hacía gracia ninguna que se extendiera la creencia de un solo dios, Atón, y por tanto decidieron borrarlo, eliminando pinturas, grabados, picando su cara de algunas esculturas, intentaron eliminar los cartuchos donde venía su nombre de casi todos los templos que construyó para que la historia lo olvidara. También tenemos a la reina Hatshepsut, una reina que era muy poderosa en el antiguo Egipto y pasó exactamente lo mismo. Decidieron eliminarla de la historia. Por suerte, muchas veces quedan textos, quedan también algunas inscripciones en piedra y se logra recomponer la historia y hacer que esos personajes que estaban eliminados vuelvan a la luz. Borrados y eliminación había en casi todas las culturas de la antigüedad. En Grecia, caso extremo. En Grecia, una de las peores cosas que te podía pasar era dejar de ser ciudadano de una polis, que te expulsaran de dicha polis y tuvieras que buscarte la vida, que era muy complicado y para un ciudadano algo tremendo. No solamente intentaban borrar tu historia y tu legado, sino que en casos extremos sacaban hasta a tus difuntos del cementerio y te los daban para que te fueras de la polis cuando te expatriaban y ya no podías volver nunca más. Fijaros en Grecia, hemos hablado antes de ellos. Los romanos seguramente se influyeron mucho del pueblo griego y hay muchas de sus costumbres que asimilaron. Fijaros bien lo que nos dice Tito Livio. El pueblo ateniense dio rienda suelta a todo el odio hacia Filipo. De inmediato presentaron una propuesta de ley, que la plebe sancionó, a tenor de la cual serían retiradas y destruidas todas las estatuas y retratos de Filipo con sus inscripciones, también serían retiradas y destruidas las de todos sus antepasados de uno y otro sexo, serían privados de su carácter religioso todos los días festivos, los ritos y los sacerdocios instituidos en honor suyo y de sus antepasados,
También serían execrados los lugares en que hubiese estado colocado algún signo o inscripción en su honor, sin que en adelante fuese lícito colocar o dedicar en ellos nada de lo que la religión solo permite colocar o dedicar en lugar no contaminado. Cada vez que los sacerdotes del culto público hiciesen plegarias por el pueblo ateniense, por sus aliados, por sus ejércitos y sus flotas, pronunciarían maldiciones y execraciones contra Filipo, sus hijos y su reino, contra sus fuerzas terrestres y navales, contra toda la raza y el nombre de los macedonios. Ahora, es en Roma donde se perfecciona la técnica y se convierte en algo muy depurado. Ese borrado o eliminación llegaba a una casi eliminación civil de la persona, no solamente cuando había fallecido, también incluso en vida. En época romana encontramos los casos más claros: destierro completo de la familia, persecución y exterminio físico de los partidarios de algún senador o algún gran político de Roma. También en algunos casos se anulaban las leyes que habían decretado. La mayoría de las condenas fueron consecuencia de represalias de los nuevos emperadores. Imaginadlo bien, hay un emperador, este cae o es depuesto y el que llega lo elimina todo. Imaginad que se hiciese eso hoy en día en algunos partidos políticos. Tenemos casos como Publio Septimio Geta, hermano menor de Caracalla, que fue asesinado por su hermano y posteriormente recibió el infame castigo de la damnatio memoria. Consiguieron eliminarlo de todos los textos. Hay multitud de casos, como por ejemplo Cómodo, el emperador gladiador, el famoso, el de la película Gladiator. El Senado decretó su damnatio memoria tan solo un día después de ser ahogado en el baño por uno de sus libertos. Aquella condena le convirtió en un enemigo público, ordenando el derribo de sus estatuas y la eliminación de su nombre de todos los registros públicos, para que veáis que esto estaba institucionalizado y se hacía muchísimo. Pero como podéis estar imaginando, esto no solo quedó en la antigüedad, también se hizo durante la Edad Media y otros periodos de la historia. Y el punto fuerte, ojito con eso, llegó con los regímenes totalitarios, donde se hicieron auténticos borrados masivos de multitud de personas. Si no habéis leído la novela 1984 de Orwell, os la recomiendo, una barbaridad. Él le llamaría vaporización. Los vaporizaban. ¿Qué quiere decir? Los eliminaban totalmente. Y hay multitud de casos, sobre todo en fotografías, y tenemos casos como el de Trotsky, donde prácticamente se eliminaron de todas sus fotos, y es impresionante ver las fotos del antes y del después. Consiguieron eliminarlo totalmente como si nunca hubiera existido. Por suerte, los libros de historia están ahí y en muchos casos, sobre todo en tiempos más modernos, se ha podido rescatar la información y conocemos a los personajes. En Roma, muchas de las tradiciones que tenemos provienen del pueblo romano y la familia era algo súper importante y el legado familiar. Por eso, cuando se practicaba esta condena al olvido, era muy curioso cómo a las esculturas se le picaban la cara o las orejas y se las hacía irreconocibles. Eso era una de las condenas más duras que podía tener un romano, que incluso, como muchos sabréis, conservaban las mascarillas mortuorias de sus ancestros en las casas y los veneraban. Y de hecho, algún día del año salían con las mascarillas mortuorias de los ancestros para recordarlos. Para ellos recordar era muy importante, por el olvido sería una condena tremenda. Ahora, pensad bien en lo que hemos hablado antes. En la antigüedad había muy pocas personas conocidas y multitud de personas anónimas. Por eso era tan importante trascender y pasar a la historia. En la actualidad hay cada vez más personas conocidas y menos personas anónimas. Aunque os parezca que, bueno, no hace falta ser un top mundial y que te conozca todo el planeta, sino gente conocida. Por eso, hoy en día, con las redes sociales y todos los dispositivos, es muy difícil ser anónimo 100%. Nada en redes sociales normalmente es anónimo. Cuando alguien llega a un punto en el que quiere ser olvidado o eliminar una foto o eliminar un vídeo o eliminar algo de redes sociales o internet que le perjudica, llega a un calvario tremendo. Eso sí que es una condena. Aunque sea el derecho al olvido en buscadores de internet, ejecutarlo y llevarlo a la práctica es muy difícil. No solamente porque te enfrentas a grandes compañías, sino porque en muchos casos la copia de esa foto puede seguir estando en redes sociales con otros nombres y te costará muchísimo. Cada vez hay más herramientas disponibles para saber dónde está tu imagen, por ejemplo, y poder pedir la eliminación. Incluso medios
con autoridades de control que pueden poner límites a qué contenido se difunde, sobre todo si es de odio, maltrato o de carácter sexual, como puede ser, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, el canal prioritario, con su lema, el tú puedes pararlo. Pero imaginad, el calvario de ejecutar o pedir ser efectivo el derecho al olvido, cada vez lo vemos más. Así que si queréis conocer cómo se puede ejercitar ese derecho al olvido y conseguir que en los buscadores de Internet no aparezca cierta imagen o cierta información tuya, nada más que me lo tenéis que hacer saber en los comentarios y lo explicaré paso a paso, porque aunque sea complicado, no es imposible y se puede lograr eliminar fotos y vídeos de Internet, sobre todo si te perjudican o te están haciendo un daño hoy en día. Bueno, espero que este contenido, aunque ha sido breve, te haya gustado y suscríbete para más informaciones de este tipo. Muchas gracias.